Hola a todos. Vamos a descubrir la esquina de El Conde en Caracas, donde el esplendor colonial se entrelaza con la lucha por la independencia y el avance moderno en un crisol de historias entrelazadas. Acompáñanos en un viaje visual a través de los siglos, mientras exploramos el legado arquitectónico, las figuras emblemáticas y los momentos cruciales que han dado forma a este lugar histórico. Contempla la majestuosidad pasada del Hotel El Conde, conoce la trágica desaparición de dos casonas históricas y reflexiona sobre la compleja relación entre el progreso urbano y la preservación del patrimonio cultural. Únete a nosotros para descubrir la riqueza de la esquina del Conde, un microcosmos que captura la esencia misma de la evolución de la ciudad y nos invita a reflexionar sobre el valor de nuestra historia compartida. Comencemos. En la esquina del Conde, en Caracas, se alzaba majestuosa la entrada a la casona del Conde de San Javier, una joya arquitectónica que reflejaba el esplendor de la época colonial venezolana. Imponente y cargada de historia, esta casona había sido erigida en la tercera década del siglo XVIII como hogar de don Antonio Pacheco, un influyente gran cacao que adquirió el prestigioso título de Conde de San Javier, dando así nombre a la esquina que convirtió en un punto de referencia en el corazón de la capital. Imagínense aquellos tiempos de efervescencia, cuando este noble edificio se convirtió en testigo de momentos cruciales para la historia de Venezuela. Fue allí, en la entrada de la casa del Conde de San Javier, que la Junta Suprema de Caracas se instaló un día después de la proclamación de la independencia del 19 de abril de 1810. Posteriormente, en 1811, este lugar fue el escenario donde se reunieron los miembros del primer Congreso de Venezuela, marcando un hito en la lucha por la soberanía y la libertad del país. Sin embargo, la casa también vivió tiempos de controversia y desafíos durante el gobierno de Juan Vicente Gómez, cuando albergó al periódico El Nuevo Diario, que respaldaba su dictadura, recordándonos que los lugares históricos a menudo han sido protagonistas de diferentes facetas de la vida de un país. Es lamentable que esta joya colonial, con su carga de significado histórico, fuese demolida en 1934. Aunque su estructura física ya no se alza, su legado perdura en la memoria y los relatos de aquellos que reconocen su importancia en el devenir de Venezuela. La entrada a la casa del Conde de San Javier se convierte así en un símbolo de lucha y transformación a lo largo de los siglos, recordándonos que la historia, a pesar de la adversidad, siempre encuentra maneras de perdurar y resplandecer en la conciencia colectiva. Sé que aún muchos de ustedes no están suscritos al canal y esta acción representa un apoyo invaluable de parte de ustedes para este proyecto. En la emblemática esquina del Conde en Caracas se entretejen las hebras de la historia que han tejido el tapiz de la identidad venezolana a lo largo de los siglos. En el corazón de la ciudad, esta esquina emanaba distinción y aristocracia durante la época colonial y más allá, siendo testigo de los vaivenes de un país en constante transformación. La primera casa que se avistaba, la residencia del Conde de San Javier, ejemplificó la opulencia y el poder que una vez adornaron este salón. En sus salones resonaron las decisiones que marcaron un nuevo rumbo para Venezuela, al convertirse en el epicentro del primer gobierno independiente del país tras los sucesos del 19 de abril de 1810. Este lugar de reunión de mentes inquietas y corazones valientes se convirtió en el bastión de la libertad y la autodeterminación de una nación que busca su camino. A lo largo de los años, la Casa del Conde de San Javier abrazó diferentes roles en la trama de la historia venezolana, desde ser sede del Ministerio de Fomento hasta albergar la redacción y talleres del influyente periódico gomecista El Nuevo Diario. Cada capítulo agregó una capa más de significado a este histórico edificio. Sin embargo, la implacable marcha del progreso llevó a su demolición en 1934 para dar paso a la construcción del imponente edificio del Ministerio de Educación, un símbolo de la evolución y el cambio de Venezuela moderna. La mirada se pierde en el horizonte y se posa sobre la majestuosa silueta de la Catedral de Caracas,
presenciando en silencio los vaivenes del tiempo y el avance imparable de la historia. La esquina del Conde resuena con susurros del pasado, recordándonos que detrás de cada piedra y cada callejón yace una historia que espera ser contada, celebrada y preservada para las generaciones venideras. A pesar de las transformaciones que el progreso impone, el espíritu de estos lugares emblemáticos perdura en el alma de aquellos que se detienen a escuchar su relato. En la esquina del Conde, en el corazón de Caracas, se alzaba con majestuosidad el Hotel El Conde, un ícono de lujo y confort que se convirtió en un refugio para viajeros de todas las latitudes. Sin embargo, lo que quizás muchos de sus huéspedes no sabían es que este suntuoso hotel se alzaba sobre terrenos que alguna vez acogieron la rica y amplia casona colonial de don Fernando Ascanio, conde de la Granja, un personaje ligado a importantes episodios de la historia venezolana. Desde su conversión en hotel en 1949, el edificio irradiaba elegancia y sofisticación, con sus 140 habitaciones climatizadas y amobladas con lujos y comodidades que deleitaban a sus distinguidos visitantes. Sus 4 living bellamente decorados invitaban a la relajación y la camaradería, mientras que sus 2 comedores se regocijaban de la algarabía de comensales que buscaban deleitarse con la exquisita gastronomía en un ambiente refinado y acogedor. La planificación y construcción de este espléndido oasis urbano estuvo a cargo de la visión creativa de don Manuel Pérez Abascal, cuyo legado de elegancia y buen gusto quedó plasmado en cada rincón de esta obra maestra arquitectónica. Además, la administración del Hotel El Conde, a cargo del Hotel Ávila, garantizaba un servicio impecable, perpetuando así la reputación de excelencia que caracterizaba a este establecimiento. Situado estratégicamente en el corazón de la bulliciosa ciudad, el Hotel El Conde ofrecía a sus huéspedes la conveniencia de estar cerca de todo: comercios, ministerios, edificios gubernamentales, agencias de viajes, teatros, fuente de sodas y cines, convirtiéndolo en el refugio perfecto para el viajero exigente que anhelaba sumergirse en la cosmopolita vida de la capital venezolana. Aunque el tiempo ha dejado su huella en la evolución de la ciudad, el Hotel El Conde permanece como un emblema de la elegancia y el esplendor del pasado, recordándonos que cada rincón de una ciudad encierra una historia que merece ser celebrada y preservada, manteniendo viva la memoria de aquellos que contribuyeron a forjar su legado. Dime qué te parece este relato. Déjamelo saber en los comentarios. En este lugar donde la historia se entrelaza con la nostalgia, nos encontramos frente a un hecho lamentable: la llegada del Ministerio de Educación, que en su afán de construir el futuro ha barrido con 2 casonas históricas que una vez albergaron el legado de 2 figuras emblemáticas en la historia venezolana. Primero fue la casona del Conde de San Javier, testigo de momentos cruciales para la independencia de Venezuela, cuya demolición abrió paso a la modernidad, dejando un vacío en el paisaje urbano que resuena con ecos de un pasado glorioso y luchas por la libertad. Luego, la casa natal de Andrés Bello, donde el ilustre humanista vio la luz por primera vez. Cedió su espacio para dar cabida a la sede actual del Ministerio de Educación, como si la ironía del destino quisiera recordarnos que el progreso a veces exige sacrificios dolorosos. Es doloroso contemplar cómo el arado del tiempo y la necesidad de crecimiento se abren paso, llevándose consigo pedazos de nuestra herencia cultural y arquitectónica. Sin embargo, en medio de esta dualidad entre pasado y presente, brilla la oportunidad de preservar la memoria de lo que una vez fue, de tejer un hilo invisible que conecte el ayer con el mañana, recordándonos que la historia no solo vive en edificios de piedra, sino en el alma de aquellos que la mantienen viva en sus relatos y recuerdos. La esquina del Conde en Caracas es un crisol de historias entrelazadas que han dejado una huella indeleble en el tejido de la ciudad. Desde su distinguido pasado, que la posesionó como una de las esquinas más aristocráticas y relevantes de la ciudad durante la colonia, hasta su evolución en la era moderna, esta esquina ha sido testigo de momentos cruciales
que han forjado la identidad venezolana. Sin embargo, este legado histórico también se teñía de tristeza, ya que el avance del Ministerio de Educación, en su búsqueda de construir un futuro educativo, se llevó por delante no solo la casona del Conde de San Javier, sino también la casa natal de Andrés Bello, una pérdida palpable que resalta la importancia de preservar el patrimonio histórico. No dejes de compartir este video para que más personas conozcan la historia. Espero que hayas disfrutado de este fascinante viaje a través de la historia y el legado de este emblemático lugar, tanto como yo al guiarte en este recorrido. Si disfrutas de nuestro contenido, considera apoyarnos a través de PayPal para seguir creando historias emocionantes. Comparte esta historia con tus seres queridos, comenta tus impresiones y cuéntame qué aspectos te han parecido más interesantes. No olvides darle un me gusta, activar la campanita de notificaciones para no perderte futuras aventuras y sobre todo, suscríbete a este canal, es completamente gratis. Esto representa un apoyo invaluable de tu parte a este proyecto. Además, sígueme en redes sociales para descubrir más datos interesantes publicados antes de los videos en YouTube. Únete a la aventura y adéntrate en cada viaje con nosotros. La esquina del Conde en Caracas, con su amalgama de historias de opulencia, lucha por la independencia, sacrificios por el progreso y pérdidas irreparables, nos invita a contemplar la compleja relación entre el pasado y el presente en la evolución de una ciudad. Este lugar emblemático ejemplifica la dualidad inherente al desarrollo urbano, donde el progreso a menudo exige la modificación del paisaje histórico, dejando huellas de contracción y despedida. Nos desafía a preservar la memoria colectiva y a rendir homenaje a aquellos que forjaron el camino y a encontrar un equilibrio entre la innovación y la preservación para asegurar que las futuras generaciones sigan conectadas con las raíces de su historia y cultura. Si te ha gustado este contenido, activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas otros videos como este.